Amén, muchas gracias. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Gracias a todas por estar aquí. La semana pasada hablamos de la prueba de la fe. Estamos en el libro de Santiago, un repaso rapidito, donde vimos que si vamos a crecer debemos practicar lo que aprendemos, ¿verdad? Porque es la manera en que podemos aprender y saber cómo, lo que es la fe y cómo vivirla. Vimos que Santiago lo vemos como un hombre humilde porque no se identifica a sí mismo como el medio hermano de Jesús, que es lo que los teólogos piensan que es la persona que escribió el libro. La causa de la dispersión, las 12 tribus estaban dispersas, ¿no? A causa de su fe en Cristo. Tenía mucha persecución, vimos que a raíz de esa persecución fue la muerte de Esteban. Vimos también que cómo el Señor nos guarda y nos da la fortaleza en medio de las pruebas, sin que nuestra fe sea probada, no podemos crecer tampoco. Y que tenemos que tener la actitud correcta cuando estamos pasando por diversas pruebas. Hablamos bastante de eso. Si no estuvo aquí el domingo pasado, por ahí todavía hay, yo tengo una de la clase de la semana pasada. Entonces ya hoy vamos a la lección número 2. Para mí el estudio es para todas nosotras en general, pero me está ayudando también a mí mucho. Y me está ayudando en las pruebas que estoy pasando en estos momentos, que creo que como cristianos hablamos la semana pasada que siempre estamos en pruebas y que no se van a acabar mientras estemos aquí en la tierra. Algunas son más difíciles, algunas son más fáciles, pero eso es seguro que lo vamos a ir pasando y el Señor por eso las permite para que aprendamos. Entonces la lección número 2 es perseverar. Entonces, Santiago 1, vamos a estar en Santiago 1 desde el versículo 5 al versículo 12 y vamos a empezar con el 5 que dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dice que cuando tomamos la decisión de luchar por llegar a una madurez espiritual, y desear que nuestra fe aumente es cuando es seguro que experimentaremos pruebas y adversidades y necesitamos de la ayuda de nuestro Señor para cada una de esas pruebas. Pero ¿por qué muchas veces no podemos ver la ayuda de Dios? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos en esas pruebas? Necesitamos ayuda, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Si no pides, no tienes, ¿verdad? Eso es algo que sabemos desde chiquita, desde que nuestra mamá nos criaba, nos decía, pero si no hablas, ¿cómo voy a saber? ¿Verdad? Si necesitas ayuda, hay que pedirla. Entonces, basado en ese versículo 5, ¿cuáles dos cosas necesitamos cuando estamos en medio de una prueba? El 5 y el 6, si alguien lo quiere leer. Amén. ¿Qué dos cosas necesitamos cuando estamos en las pruebas? Fe es una y la otra, orar. En la 5, en el versículo 5, al principio. Sabiduría y fe. Dice
Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ya después en el 6 dice, pero pida con fe. Entonces, en los momentos de prueba, la sabiduría y la fe son bien importantes para que podamos pasar por esa prueba, ¿verdad? Y al final salir victoriosa. Él promete que nos va a dar esa sabiduría. Pero ¿de qué manera dice que nos la va a dar? Abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. O sea que cuando necesitamos sabiduría, nosotros queremos lo más que podamos, ¿verdad que sí? Lo más que sea necesario para nosotros. ¿Qué significa sin reproche? Cuando, ok, ajá. Sin límite, o sea que Él tiene aquí esta cantidad de sabiduría para cada una de nosotras, dependiendo la situación. Él nos retiene un poquito y nos da un poquito. Él la suelta toda, abundantemente y sin reproche. Él no, ah, Él no nos dice o nos ridiculiza cómo es que me estás pidiendo sabiduría, cómo es que ella no la tiene, sino que Él la va a dar sin reproche, sin aguantar un poco o aguantarla. Él la da toda, sin reproche. Muy bien, sí. Sin juzgarnos. Ajá. Amén, sí, así mismo es. Él no nos juzga o tiene una actitud de, bueno, te la voy a dar, pero estás aquí, asá, y siempre una excusa, ¿no? De cómo. Exacto. Entonces, Él la da también gratuitamente, que es lo mismo, viene siendo lo mismo, no tenemos que pagar por eso. Hay condiciones que las vamos a ver más adelante, pero no tiene nada que ver con Él darla en abundancia. Ya es otra cosa, pero lo vamos a leer. ¿Qué dice Mateo 7:7? Si alguien lo puede leer. Sí, sí, hermana, 7:7. ¿Y quién está diciendo estas palabras? Jesús, en mi Biblia están en rojo y cuando están en rojo son las palabras de Jesús. Entonces Él mismo nos está diciendo, pero pídeme y te daré, ¿no? Porque Dios sabe nuestros pensamientos y nuestros deseos. Él sabe lo que queremos, pero aún así Él quiere que lo pidamos, que nos comuniquemos con Él y se lo pidamos, ¿no? Como el papá y la mamá con sus hijos. Se imagina uno, porque nosotras no leemos la mente, pero conocemos más o menos nuestros hijos y sabemos más o menos lo que quieren, pero nosotros queremos que nos pidan, ¿verdad? Que vengan a nosotros y nos digan. La número 2, ¿por qué crees que Santiago presenta la sabiduría como una de las primeras cosas cuando estamos siendo probados? ¿Por qué, Porque Santiago, inspirado por Dios, nos enseña primeramente en la prueba la sabiduría es necesaria? Muy bien. ¿Alguien más lo ve algo diferente? Entendimiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que los pensamientos de Dios son muy altos y no los podemos entender? Pues están pasando las cosas y nosotros no las entendemos. Las podemos entonces interpretar erróneamente y, y vamos al garete porque no estamos en la dirección correcta que Dios está llevándonos, porque no estamos entendiendo.
no podemos ver lo que Él está haciendo, y a veces podemos estar perdiendo un poco de motivo en lo que Él está haciendo, y necesitamos que nos dé sabiduría para poder ver y entender. Proverbios capítulo 2. Capítulo 2 de Proverbios, versículo 1, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, quiero continuar, pero también les quiero preguntar, ¿qué vieron que nos da sabiduría en lo que leí? Antes de seguir, pero como sabe, la palabra. Recibimos los mandamientos cuando leemos la palabra. Es la manera, antes Dios hablaba con Moisés y Moisés lo podía escuchar como ustedes me escuchan a mí. Y así sucesivamente los profetas. Pero hoy Él no nos habla así, entonces ¿cómo vamos a saber? La palabra. Entonces, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y la obediencia, claro está, dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. No que tenemos que ser sin pecado, porque solo Dios es sin pecado. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces, aquí Proverbio nos está indicando la rectitud como cristianas es importante. La palabra a Dios es importante. También sabemos que en Salmos dice que Dios no nos puede escuchar si estamos en pecado, ¿verdad? Entonces, si sabemos que hay un pecado exactamente que está ahí, que necesita salirse, necesitamos trabajar en eso para que Él nos pueda escuchar y nos pueda ayudar cuando pedimos también. Entonces, Él da sabiduría, no la retiene, pero tampoco quiere decir que podemos andar caminando en pecado y esperando que Dios nos escuche y nos resuelva todos los problemas y nos dé sabiduría en la prueba. Ese no es Dios y Él no nos ha enseñado eso en su palabra. ¿A quién solemos dirigirnos? No salté. No renuncies. ¿Cuántas de nosotras eso es lo primero que queremos hacer? Por eso el refrán de no tires la toalla. Porque muchas veces queremos rendirnos, ya no aguantamos, esto es muy fuerte para mí, yo ya no puedo. Es bien normal que suceda eso en nuestras vidas y que pues, y Santiago nos va a decir eso ahora, que sigamos estudiándolo, porque ya Dios, antes que nosotros estuviéramos aquí, sabía cómo nosotros nos íbamos a comportar en las pruebas, por eso está en la Biblia.
La palabra pídala en Santiago 1.5 se considera un pretérito. Esto es un poquito, se lo voy a decir más fácil al final, pero es un pretérito imperfecto, presente simple en la gramática. Las que son buenas en la gramática allá en nuestros países saben. Entonces, lo que quiere decir que es un acto que se empieza y continúa en nuestra vida cotidiana, que todavía está en proceso y no se sabe si se ha terminado o no. En palabras más sencillas, nosotras necesitamos pedir y continuar pidiendo hasta que recibamos la respuesta de Dios. Y cuando nosotros pedimos, por eso el pretérito imperfecto quiere decir que no se ha terminado. Eso sigue, usted necesita seguir pidiéndolo. Eso es lo que, si estudiamos la palabra, pídala, eso es lo que usted va a encontrar en los estudios que enseña esa palabra. Entonces, si tenemos que seguir, por eso Santiago no quiere que renunciemos, porque Dios no contesta cuando yo digo, Él contesta cuando Él dice, y a veces estamos y espera, y espera, y espera, y nada pasa, y nos rendimos. ¿A quién solemos dirigirnos primero para pedir sabiduría y respuesta? Comúnmente. No va usted donde su esposo o el pastor, y a veces ni siquiera ha orado. O ha orado, pero rapidito, Señor, por favor, ayúdame que no puedo con esto, ayúdame que esto y aquello, ya. Y después va corriendo a donde el pastor o al esposo, o a un familiar o a una hermana en Cristo. Eso es bien común. Yo lo hago, hermana. Yo por eso que lo sé. Y también he visto muchas de mis hermanas en Cristo sin juzgarle, porque yo misma lo hago también, que lo hacen. Pero, ¿está correcto? No. Es posible que necesitamos al pastor, y eso no es malo. Pero ¿a quién debemos ir primero? Isaías 9:6. ¿Qué dice? ¿Cómo describe Isaías 9:6 a nuestro Dios? Si alguien lo puede leer. Amén. Podemos empezar porque tiene más de eso. El principado sobre su hombro. ¿Qué es el principado sobre su hombro? ¿Qué quiere decir ese principado? Que es el que manda, para decirlo más directo, pero es el que reina, es el que domina, es el que gobierna, y eso está aquí sobre sus hombros. Él es el primero. Y fíjese como también dice consejero. Él es el medio de nuestro consejero, Padre eterno. Cuando no hemos llegado a la edad de ser adulta, y somos solteras, ¿a dónde vamos? A nuestro papá, a pedirle consejo, o nuestra mamá, ¿no? Él es nuestro Padre eterno. Es a Él donde tenemos que ir primero. Y como yo dije, no es malo que pidan consejo de una hermana en Cristo o de un pastor, o claro, siempre su esposo es el primero que va a saber regularmente qué es lo que está pasando en su vida y si es una prueba difícil o no. Y no hay nada malo con eso, pero no olvidemos que tenemos que concentrarnos mejor en Dios, porque a veces, yo esto lo he enseñado antes ya, que a veces vamos a pedir el consejo de otras personas humanas, como dijo la hermana, o nos dan un consejo mal, o nos desvían totalmente de lo que Dios quiere para nosotras. Nos desvían totalmente. Y también está la otra parte de la moneda, que es que la hermana Tania ha dado mucho testimonio de eso, que vienen al pastor, pero no lo escuchan. Hacen lo que quieren. El pastor dice, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo siguiente, porque yo sé por mi esposo, no sé todos los pastores, que yo sé que él va rápido a la Biblia.
y como quiera no le hacen caso. Como quiera no le hacen caso. Entonces, porque no quieren oír lo que nosotras queremos oír. Ay, no me dijo lo que, yo no lo voy a decir así, pero yo sé que eso es mi corazón. No me dijo lo que quiero que me dijera. No me dijo lo que, no se fue de mi favor, entonces ya el pastor es malo. Entonces, pero con Dios no podemos jugar ese juego. Con Dios no lo podemos hacer, por eso es que Él debe ser el primero a donde vamos. Sí, dígame, hermana. Exacto, eso es muy claro, sí. Como cristianas, ¿no? Porque, mm, un ejemplo, mi esposo va a tratar de ayudar el matrimonio mientras esa puerta esté abierta, porque él tampoco es Dios para cambiar los corazones. Pero los que no son creyentes, que es los primeros que nos van a decir, divórciate. Abandónalo, olvídate de eso, quítale todo el dinero que tú puedas, bla, 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 bla. Sí, también. Sí, también eso quita un poquito en la iglesia entre nosotras la autoridad del pastor. Es como minimizando la autoridad del pastor. Él no sabe nada, ese se va a ir al favor del marido. ¿No? Mire, hermana, yo hablo, pero yo hablo porque la mayoría porque yo lo he hecho. No porque yo soy santa y me la sé. A decirte que usted es la que está mal. Sí, ella ya lo... Sí, sí. La palabra de Dios es lo que es importante. Entonces eso es lo que pasa, que con Dios no podemos hacer eso. Con Dios, ahí lo dice, y es a pelear con Él y no con el hermano o el pastor, es a pelear con Dios y ya entonces nos ponemos un poquito más mansitas. O nos olvidamos y lo dejamos a un lado en lo que nos calmamos y se nos quita esa rebeldía que tenemos para poder empezar otra vez la oración y la comunión con Dios y aceptar lo que Él está diciendo. Por eso siempre primero Dios. Siempre primero tenga tiempo con Dios. Él sabe más que nadie en este universo. Él sabe. Él la va a ayudar exactamente como usted necesita. La va a guiar a través de su palabra a entender y saber lo que usted necesita. Y no la va a dejar que usted se confunda escuchando otras cosas, ¿no? El perfecto orden, ahí lo vemos. Yo le puse orar, que lo vemos en Santiago 1.5, estudiar la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2.15, pedir consejo a otros por Proverbios 1.5. La sabiduría divina no puede llegar a nosotras hasta que seamos humildes y dóciles, reconociendo nuestras propias limitaciones y no confiando en nuestros propios planes, ¿verdad? Tenemos que estar flexible para cuando Él diga, tienes que perdonar, eso es lo que podamos hacer, o necesitas empezar de nuevo porque vas mal. Tenemos que, flexible es que lo puedes mover como tú quieras, para que Dios pueda movernos con sus manos y nos vaya llevando hacia donde Él quiere llevarnos y lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, Señor, aumenta mi fe. Salmo 31:15 dice, si alguien llega primero y lo lee. ¿En manos de quién están nuestros tiempos?
En manos de Dios, está en las manos de Dios. Es un versículo que nos ayuda a descansar y esperar en Él, especialmente cuando la situación nos deja sin palabra y entendimiento. A veces viene hacia nosotros una situación y nos deja anonadada. No sabemos ni qué pensar, no sabemos ni qué decir. Como dice el americano, estamos en shock. Pero no podemos olvidarnos en ese momento que dónde está nuestra vida, aquí dentro, ¿verdad? En las manos de Él. Mis tiempos, mis días están aquí, lo que está pasando, Él no es ignorante a lo que está sucediendo en mi vida. Entonces nos movemos ahora al versículo 6 en Santiago 1. Y muchas veces nos olvidamos de eso, de que Dios está en control. Eso es algo que hay que practicarlo bastante, tenerlo en la mente. A veces decimos hasta Dios está en control, yo sé, pero ni lo creemos. Lo decimos por aquí, pero no lo creemos acá, ¿verdad? Versículos 6 al 8, ¿lo quiere leer, hermana? Amén. Necesitamos sabiduría cuando estamos empezando la prueba, su sabiduría y que mencionamos al principio y la fe, y la fe. Porque es que algunas personas no consiguen de Dios la sabiduría que necesitan por falta de fe. Y en Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no lo estamos agradando, ¿cómo vamos a pensar o a creer que Él va a obrar? Es como, yo me doy cuenta en mí misma, lo hemos estudiado antes también, que Señor ayúdame, pero sigo desesperada, pero entonces le dije que me ayudara, pero todavía estoy desesperada, pues no estoy confiando. Así es, y eso lo vamos a ver todavía más adelante. ¿Cómo describe Dios al hombre a quien le falta la fe según el versículo 6? Semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted ya se puede imaginar, ¿verdad? Vamos, de aquí para allá, como el yoyo. Bueno, el yoyo es para arriba y para abajo, pero las olas es para allí y para acá, y para allí, y no progresamos en nada. Porque estamos allá y de momento estamos acá, y después vuelve para allá y después... Y así lo describe Dios y Él sabe que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué entiende usted por eso? Diga algo más de lo que yo he dicho. Paciencia. Hermana Cintia. No soy yo la única. Así soy yo. Ah, dígame. No tiene que entenderlo muy, eso es bueno que ella dijo eso. Ajá, ajá.
Mm, mm, ujú, ujú. Amén, amén. Sí, no entendemos. Y el no entender y querer entender y tener una actitud de que Dios nos debe la respuesta a lo que está pasando es falta de fe. Eso no es fe. Ujú, claro. Es como la gaviota, ¿no? ¿Ha visto usted la gaviota en el mar cuando está tranquilita, sentada, qué hace? Según la ola va, pero va para algún lado. Se queda en el mismo sitio. Así somos nosotras. Nosotras queremos que todo sea fácil y si no es fácil, Dios no es bueno. Y créame, hermana, que no decimos así como yo lo acabo de decir. Dios, tú no eres bueno. No hacemos eso. Pero en el corazón lo estamos haciendo. Con la actitud, con los pensamientos, con los actos, las palabras, sí lo estamos haciendo. ¿Cómo describirías al hombre de doble ánimo? Creo que hemos hablado bastante de eso, pero yo puedo añadirles para ayudarlas, es que un día estamos bien, confiando en Dios y llenas de gozo, y no, porque Dios me va a ayudar y yo confío en Él y Él es poderoso, y al otro día, ¿qué? Lo contrario, estamos llorando porque el problema no se arregla, porque yo no entiendo, que estoy angustiada, que se nos olvidó todo lo que teníamos dentro de nosotras el día anterior. Sí, hermana, yo voy para la playa aunque no tenga problemas, anyway. Es bueno, es rico ir a la playa. Extraño eso de mi país. Es lo más que, una de las cosas que más extraño. ¿Cómo empieza la fe número 10 en una persona? Romanos, de acuerdo a lo que dice Romanos 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Entonces, ¿cómo empieza la fe en nosotras? Por lo que oímos, por lo que leemos y aprendemos en la palabra. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada que practicar lo que aprendemos es importante para poder desarrollarnos? Hebreos 11, 1. ¿Cuál es tu definición de fe? Trate de decir algo diferente a lo que dice ahí. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O puede decirlo más o menos así, pero ¿qué es la fe para usted? La seguridad de que algo, lo que usted espera va a venir. Amén. Que va a venir la respuesta. Muy bien. Ujú, ujú, ujú.
Así es. Amén. Fe. Todavía no tiene que aumentar más la fe. Que dejarlo ahí. Amén. Exacto. Amén. Un buen ejemplo de eso lo vemos en Hechos 27. Vayan conmigo porque vamos a estar un poquito ahí. No lo puedo leer todo porque estaría leyendo casi todo el capítulo, pero voy a ir cogiendo versículo por versículo para que usted vaya viendo eh, un ejemplo de cómo actuamos. No, aquí está Pablo, Pablo está expreso, pero está siendo trasladado a través del mar hacia otro lugar, hacia Italia. Entonces vemos, vamos a empezar en los primeros 6 capítulos, está hablando de la dirección que van, los países, lo que van atravesando. Y ya en el versículo 7 dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Ya empiezan las adversidades, ¿verdad? Poquito a poco, porque empiezan poquito a poco. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Ya me voy al 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba y les decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, o sea que no le estaba prestando atención a Pablo. El 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea que continuaron, pero Pablo no quería que continuaran. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Ahora viene el huracán, imagínense, usted ya sabe los vientos del huracán como son. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y por ahí continúan las dificultades, ¿no? 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos empezaron ellos a arrojar lo que había en la nave, porque mientras menos peso, pues mejor, ¿no? Para no hundirse y todas esas cosas. Yo no sé mucho de navegación, pero me imagino un poquito. En el 21 dice entonces Pablo, como si haya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y si usted sigue leyendo, les pasan más cosas. Les recomiendo que en su casa lean ese capítulo 27. Les van a suceder más cosas, pero llegan a tierra. Entonces, ¿qué confió
¿En qué confió Pablo? En lo que dijo Dios. Si Dios lo dijo, va a pasar. Porque va a suceder como se me ha dicho. Nunca vamos a aprender a tener fe en un ambiente cómodo, porque ya tiene lo que quiere. A su tiempo es que veremos la obra, pero primero Él nos prueba. Nos prueba hablándonos en su palabra. Él nos dice, ¿y qué hace? Se sienta a ver qué vamos a hacer. Y nosotras acá desesperadas porque Él obra y Él está observando tranquilamente qué va a hacer Joana, que yo dije esto en la Biblia. Vamos a ver cuánto dura. Pero lo hace porque quiere vernos sufrir. No, quiere desarrollarnos más como Él quiere que seamos. A veces también Él permite que el enemigo venga y meta la cola. Porque el enemigo no quiere que usted crea que Dios lo va a hacer. Y viene y la desanima, le echa más leña al fuego, sea más leña a la prueba para que sea todavía peor. Y usted se sienta como, esto no va a suceder. Lo que Dios dijo, eso no va a pasar. Imposible con lo que está pasando ahora. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Esa es la actitud y el pensamiento que tenemos. Pero ese es el momento en que nosotros debemos de decir, en medio de la tormenta, yo confío en Dios que sucederá como se me ha dicho. Y podemos tener victoria. Todos podemos tener victoria. Santiago 1, del 9 al 11. ¿Alguien lo puede leer? Sí, el 9, 10 y 11. Ok, entonces, ¿cómo? En la noche. Entonces, Dios le está hablando a los pobres y a los ricos, a los dos. Entonces, ¿cómo se parecen el rico y el pobre en medio de las pruebas? Descríbame la actitud, el pensar de un pobre durante una prueba. Vamos a empezar con el pobre. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuál es la riqueza del pobre? Dios. Tienen a Dios. ¿Qué más? No la escuché, hermana. Fe, humildad, paciencia, paz. Nosotros, bueno, no quiero hablar de mí siempre. Los pobres tienen la paz, la esperanza, tienen a Cristo. Esa es su riqueza. ¿Puede eso, la adversidad,
¿Puede la adversidad quitarles a ellos eso? A los pobres. No, no. Sí, hermana. Ajá. La riqueza. Ajá. El rico. Ajá. Entonces, ¿de qué el pobre se da cuenta que ellos realmente son ricos porque tienen a Cristo, tienen paz y esperanza y las adversidades no pueden robar esta riqueza? Los ricos entienden que, pensemos en un rico cristiano. ¿Qué entiende? Un rico, Salomón era muy rico. ¿Qué entiende el rico? Ese es el que no es creyente. Ajá, sí. Ajá. Amén. ¿Dónde ve la riqueza el rico? ¿En lo que tiene o el creyente? Ve que sus riquezas están en Cristo, no en lo que tienen. Entonces, a la hora de la verdad, hablando de creyente, el rico y el porque recordemos que Santiago está hablándole a los hermanos que se han dispersado, hermanos son creyentes. En Santiago era creyente. Entonces, el rico y el pobre, los dos van al cielo, pero entienden las riquezas de dos maneras diferentes. El que tiene la riqueza no ve eso como algo que vale. Todo eso, los hombres terminaron. Yo oigo algo. Esperemos que, esperemos que. O es la niña, ok. Vemos que ellos no le dan mucho valor a lo que tienen físicamente, sino a lo espiritualmente. Entonces, en el versículo 11, ¿qué podemos decir de los bienes materiales? Dice, bueno, ¿qué piensa cuando lee eso en relación a los bienes materiales? Que hoy podemos tener los millones y mañana no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya no tenemos? Muchos, es verdad. Los que no son cristianos. Ajá. Por eso los que tienen necesitamos, ¿verdad? Porque yo no sé si tengo o no. Yo en verdad me considero rica porque para mí el pobre es el que no tiene que comer cada día. Y yo como que se acabó todos los días. Yo tengo un techo. Hay pobres que no tienen techo. En mi casa, yo estuve en la República Dominicana y el pastor Sile nos llevó a evangelizar en un pueblito allá en Quitasueño. El piso es barro. El techo es, ¿cómo es que se llama eso? Aluminio, ¿cómo es? Metal, lámina. Eh, el fogón en la estufa. Ellos no tienen estufas eléctricas como yo. No, y el baño, no, para nada. Entonces yo me considero rica, no tan rica como los que tienen millones. Eso no lo tengo. Nosotros somos como media clase, vamos a ponerlo así. Estamos en el medio ahí más o menos, sí, hermana. Amén. Así es.
Así es. Todo. Amén. Claro que sí, hermana. Pero hermana, ¿y quién la limpia? Eso es lo primero que yo pienso. Yo no quiero eso. ¿Quién limpia eso? Ay, mi casita. No se preocupe, hermana, poco a poco Dios le va a dar mucha sabiduría y usted va a cambiar totalmente de opinión en unos 20, 30 años como más. Sí, mire, cuando yo estaba comprando mi casa, la realtor, ¿cómo se dice eso en español? Estamos en la clase de español, ¿cómo se dice el realtor? El agente que de venta. Viene raíces. La señora me dice, pero ¿para qué tú quieres? Yo tenía mis 5 hijos, pero ya la mayor estaba en la high school y el segundo también. Entonces la señora me dijo, pero ¿para qué quieres 4 cuartos si se van a ir y no regresan? Y yo no le hice caso. Yo, pues, pero ¿y por qué ella me va a decir lo que yo tengo y lo que yo necesito? Si yo necesito las 2 niñas aquí y tengo 3 varones, entonces el otro y aquel y acá y esa es la que es, ¿verdad? Ahora pregúnteme. Vacía. Y hay que limpiar los 4 cuartos. Vacíos. No, mi hermana. Hermana, al año se fue la mayor. En un año después que la compramos, se fue la mayor. O cuidado si es en meses. Al año después se fue el segundo. Hermanas, no regresaron. Allá consiguieron sus novios y regresaron para casarse y se fueron. Más nada. El tercero, ya los otros 3 duraron un poquito más. Y todavía tengo una. Ah, pues todos los cuartos no están vacíos, se me olvidó, no están vacíos. Uno está mi esposo y yo y en el otro está Elizabeth. Bueno, anyway, ¿qué iba a decir, hermana Elsa? Eso mismo. Sí, exacto, exacto, hermano. Ajá. Quiero. ¿Para qué? Ujú. Por años. Ujú. Así es. Claro, claro, así es.
Sí. Entonces, ¿para qué poner la mirada en las riquezas? Sí. No traen nada. Y usted las ve. El ojo, ¿verdad, hermana? Que tiene tanto, que tiene, eso es caro, mira para allá lo que tienen, sí. Sí. Entonces, según el versículo 12, ¿cuáles dos cosas encontramos en la vida de la persona bienaventurada? Tienen ciertos caracteres. ¿Cuáles son según ese versículo? Soportan, resisten, ¿qué es similar a soportar? Resistir. ¿Y qué otra? En el versículo 12, en la primera parte. No, mejor dicho, al final. Aman a Dios y porque aman a Dios, Dios les da la fuerza para soportar y resistir y perseverar en la prueba. Entonces, lo que más necesitamos para poder tener la victoria. ¿De qué manera son premiadas las personas bienaventuradas que soportan las tentaciones? La corona de vida. Hay muchas coronas, ya eso es otra clase. Sería bueno, ¿verdad?, estudiar las coronas que habla la palabra, pero hay muchas coronas. Los que esperan en Jesús diariamente tienen una corona. Y pues aquí dice que las personas bienaventuradas que soportan la tentación tienen la corona de vida. Y para meditar es fácil pedirle a Dios por sabiduría y fuerzas en las pruebas. Eso es fácil, pero es difícil esperar en Él. Ya eso es otra cosa. Y decidimos ayudar a veces a Dios un poquito. Así. Señor, te voy a ayudar porque te estás atrasando un poquito. No es así, yo creo que debe de ser así. O tenemos doble ánimo y nos falta la fe. Es cuando Dios dice que el que es de doble ánimo, ¿qué dice Dios? No piense pues quien tal haga, el versículo 7, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios me está diciendo que no necesita mi ayuda. Él no necesita de mi ayuda. Él no necesita nada de mí. Él sabe más de lo que yo sé. Él no puede obrar a mi favor si yo insisto en resolver los problemas por mí misma. Y a veces, que también esto lo hemos estudiado antes, no se ha dado cuenta que cuando lo dejamos solito a Él, lo hace perfecto. Y cuando nosotros nos metemos a ayudarlo, no sale tan, ¿verdad? ¿Para qué hice? Ajá, 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 ajá. Por no obedecer. Sí, hermano. Desviarnos.
Amén, amén. El Señor sabe exactamente, no, el enemigo sabe exactamente qué botón tocar para que reaccionemos mal. Sí, sí, dígame. ¿No? Y a veces el Espíritu Santo nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y nosotros, ¡fua! Y lo hacemos. ¿Te parece que Dios te verá como una persona, como una campeona o como una perdedora o desertora que lo abandona, ¿no? En las circunstancias presentes de tu vida, ¿cuál es tu deseo? Entonces, pues, a practicar lo que estamos aprendiendo porque está bien bueno. Yo sé que cada una de nosotros tenemos nuestras propias pruebas, de diferentes maneras. Hay gente que las tiene más que uno, otros las tienen un poco más suave, pero las tienen. Yo estoy casi segura que cada una de nosotras está pasando por algún tipo de adversidad en estos momentos o alguna situación que no sabe ni qué va a hacer porque no siente la dirección de Dios. Entonces, pues